Muchas gracias y buenos días. Bueno, vengo hoy por la mañana porque acabo de escuchar la rueda de prensa de la portavoz del PSOE, de la señora Pérez, y la verdad es que no puedo hacer otra cosa que venir a responderle. La señora Pérez hoy ha demostrado que ha perdido completamente el Oremus. No solamente ha perdido una Secretaría de Despoblación o su puesto en la Ejecutiva Nacional. La señora Pérez hoy ha demostrado, delante de todos ustedes, que lo que ha perdido es el Oremus. La portavoz del PSOE, el partido cuyo presidente es famoso por coger el Falcon e irse a conciertos y a mítines políticos, cuyo gobierno es aquí en Aragón fue famoso, se hizo famoso por irse de viaje a China y a Abu Dhabi con dos grandes anuncios que tuvo que ir a hacer allí, las paradas del tren de la Seda en Aragón y la famosa zona franca, que ya desde el Ayuntamiento de Zaragoza se dijo que ese proyecto era inviable, y luego la semana pasada el Ministerio de Hacienda dijo que evidentemente era inviable porque ni siquiera había proyecto. Estos viajes se realizaron con dinero público y la portavoz, insisto, de los viajes a China para traerse zonas francas y trenes de la Seda, y la portavoz del partido cuyo presidente se ha hecho famoso por usar el Falcon para ir a conciertos y a mítines, critica que el presidente de Aragón tenga una semana de viaje privado con su familia y con sus amigos, evidentemente pagado con su dinero. La portavoz del PSOE ha reivindicado el derecho al descanso de todos los trabajadores de España, ha dicho, incluidos los políticos, pero critica que el presidente de Aragón descanse una semana. Entonces, lo que se interpreta es que la portavoz del Partido Socialista de Aragón defiende el derecho al trabajo de todos, menos del presidente del Gobierno de Aragón. La portavoz del Partido Socialista también ha venido a criticar que el presidente del Gobierno de Aragón la semana que viene tenga un viaje a Europa. Un viaje en el que el presidente del Gobierno de Aragón va a defender a todos los aragoneses de las tremendas injusticias que para nosotros va a suponer la ley de la amnistía. Eso es lo que va a hacer el presidente del Gobierno a Bruselas, defender a todos los aragoneses de la tremenda desigualdad que va a provocar la ley de la amnistía del PSOE. Critica continuamente al presidente de Aragón porque participa en foros nacionales. El presidente del Gobierno de Aragón, afortunadamente, es muy relevante en el escenario de la política nacional, y el presidente del Gobierno de Aragón es relevante en el principal partido de España, el Partido Popular, el partido que ganó las elecciones en España. Hay una diferencia importante. Lambán era irrelevante en el escenario político nacional y era tremendamente irrelevante en su propio partido. Recuerden que a Lambán no le cogía el teléfono ni el presidente de su partido. Aquí también ha habido un cambio muy importante. Hemos pasado de la irrelevancia de Lambán a la relevancia nacional e internacional del presidente Azcón, lo que yo creo que todos los aragoneses interpretamos como una excelente noticia. La portavoz del Partido Socialista ha venido aquí a exigir transparencia, y yo quiero exigirle también a ella transparencia. Yo le pido transparencia en cuál es su postura respecto a la ley de la amnistía, porque se la hemos preguntado muchas veces y todavía desconocemos cuál es la postura del Partido Socialista de Aragón sobre la ley de amnistía. En concreto, me gustaría preguntarle cuál es su postura del último cambio con la transaccional de la ley de amnistía sobre el terrorismo humanitario. ¿Qué piensa la portavoz del Partido Socialista de Aragón sobre ese nuevo concepto de terrorismo humanitario? Me gustaría saber qué piensa la portavoz del Partido Socialista de Aragón sobre la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña, que acabaremos pagando el resto de los españoles. Me gustaría también, por transparencia, la transparencia que ella exige, yo se la pido también, saber si hay un pacto oculto
entre el Gobierno de España y los independentistas para transferir competencias hídricas a Cataluña. Ya que es del partido que gobierna, necesitamos transparencia y exigimos transparencia. Se ha pronunciado la ministra Ribera sobre esto. Queremos transparencia sobre este tema que es crucial para Aragón. También queremos transparencia sobre a qué acuerdos ha llegado con Junts per Cat, un partido posicionado de una forma claramente racista con la transferencia de competencias de inmigración. Pedimos al PSOE transparencia y posicionamiento claro sobre todos estos temas que afectan directamente a los ciudadanos de Aragón. La agenda que debe preocuparle a la señora Pérez, que vive obsesionada con el presidente Azcón, la agenda que debe preocuparle es la agenda del independentismo. Esa es la agenda que debe preocupar a la portavoz del PSOE, que es la agenda que afecta a todos los aragoneses. Estaremos atentos a la respuesta a todas las preguntas que les estamos haciendo, a sus posicionamientos sobre estos temas y, sobre todo, a qué votan en el Congreso y en el Senado. El expresidente Lambán se ha posicionado de una determinada forma. Esperamos que vote en consecuencia. Muchas gracias. Yo una pregunta. ¿El Gobierno le puede dar, el Gobierno de Aragón, dar más normalidad a que el presidente se pueda coger una semana de vacaciones? Es decir, que al final se ha montado este lío porque no tiene obligación por poner reportaje porque era un acto privado, pero no se hubiera evitado todo este follón. Yo no entiendo dónde está la falta de transparencia. Cuando un presidente tiene una semana de viaje privado, evidentemente la agenda está vacía, porque nadie, cuando tiene un viaje privado, publica sus actividades con sus familiares y amigos. Entonces, yo no veo ninguna anomalía en que en una semana de un viaje planificado privado no haya actividad del presidente. A mí, yo lo que veo es total y absoluta normalidad. De hecho, tan total y absoluta normalidad que no ha criticado absolutamente ningún problema que se haya producido por esa razón. Estaba todo perfectamente coordinado, perfectamente delegado, y si en algo se hubiera fallado esa semana, la rueda de prensa supongo que habría tratado esos temas, pero no han encontrado, pese a que bucean y bucean y bucean, porque la señora Pérez yo creo que dedica, iba a decir 8 horas, pero yo creo que las 24, incluso cuando sueña en pensar en el señor Azcón, no ha encontrado nada criticable de gestión. Solamente le molesta que el señor Azcón, pese a tener, según ella, derecho al descanso, pues descanse una semana y comparta tiempo con su familia y con sus amigos, que yo creo que bien merecido lo tiene. Gracias.